El viento de invierno soplaba con desdén, y entre la nevada de aquella mañana de 1916, el paisaje de aquel pueblo se pintaba de blanco en un olvido gélido. La Primera Guerra Mundial había comenzado, el mundo una vez más había perdido su inocencia y la mentalidad del hombre había vuelto a sus instintos más primitivos. Tratar de sobrevivir. La nación del norte había avivado el fuego y el Imperio Rojo Alemán se creía intocable. La isla asiática observaba con sadismo. El país más grande del mundo por primera vez se sentía pequeño y las nevadas ya no eran tan felices. Las guerras nunca son buenas. Aquel que vea cómo es el campo de batalla, estará condenado a morir por siempre, pues desgraciado quedará su corazón al ver tanto dolor. El país donde transcurrió los hechos que se narrarán a continuación, si bien no fue protagonista o siquiera sufrió un impacto directo ante la disputa. Sí es cierto que tuvo daños colaterales como la crisis de anexión. Las ciudades se llevaron un gran golpe, pero los que más sufrieron fueron los pueblos de baja índole. Al sur, muy al sur de Bosnia había un pueblo, entre las cercanías de Arginci. A través de los bosques frondosos donde el frío susurraba se encontraba un pueblo abandonado por Dios. Donde el hambre y los malos ratos eran tan habituales que la natalidad y la esperanza de vida era muy baja. Se rumoreaba que los habitantes practicaban la hechicería y por las noches practicaban rituales oscuros en busca de hallar alguna oportunidad que les facilitara la vida. Hasta que un día en una cabaña de aquel pueblo. ¿Estás ahí? Ven, te necesito. Ayuda, te lo suplico, eres mi único amigo, por favor no me dejes sola. Exclamó una niña que entre lágrimas su alma se veía presa de un pánico severo. Esta, recostada a la pared de su habitación, intentaba captar la atención de algo. Por favor aparece. No me dejes sola, corro peligro, quiero verte. Aparece. Entre aquellas súplicas, cada vez más la chica era presa de una desesperación atroz. Nadie más que ella sabía lo que estaba ocurriendo. Te ruego que aparezcas, por favor, que mis palabras lleguen a ti y me ampares tanto de noche como de día. Tras aquellas palabras, la pared de la habitación comenzó a estremecerse. Por cada segundo que pasaba, la pared se movía más y más. Hasta que de esta emergió un rostro. Una cara que a pesar de que no se movía ella podía verlo todo. Su presencia no hizo más que tranquilizar a la niña, sus lágrimas cesaron y una profunda tranquilidad inundó su corazón. Oh, gracias. Sabía que vendrías. Recuerda que estaremos juntos por siempre. De repente la tranquilidad se partió en mil pedazos. Cuando en la parte de abajo de la casa comenzó a escucharse ruidos muy fuertes. Platos rompiéndose, ajetreo, gritos y muchas groserías venían de la cocina. La niña borró su sonrisa y esta comenzó a sentirse cada vez más vulnerable. De las escaleras empezaron a irse voces enfurecidas y pasos, que cada vez más se convertirán en pisadas agresivas, que dejaban en claro cuál era la intención de quien sea que las producía. Fue entonces cuando la puerta cayó y de esta salieron 3 hombres. Tenían trajes verdes, cascos, y armas largas que no hacían más que colgar de sus espaldas. 2 de ellos tenían manchas de sangre, testigos de un forcejeo brutal. Fue entonces cuando uno de ellos con una voz muy fuerte dice: agárrenla. La niña pega un grito corto, que abruptamente es interrumpido, por una patada en su estómago. El golpe fue tan fuerte que no pudo contener un vómito de sangre que manchó la bota del militar. Este mismo la agarra de su cabello y con embestidas violentas la pega del piso con una fuerza enfermiza. Maldita perra de mierda. Ella también es cómplice. Suerte que matamos a su madre allá abajo, dijo el militar, mientras que con una de sus manos sostenía su cigarrillo. ¿La decapitaste? Esas cosas no mueren hasta que les separes la cabeza del cuerpo.
exclamó otro soldado que parecía tener alguna que otra prenda religiosa, asemejándose más a un cura. Claro. Gracias a Dios mi cuchillo es bastante afilado. Cuando terminemos con esta pedazo de mierda, aprovechemos de quemarlas afuera, replicó el que parecía ser el teniente, mientras veía por la ventana lo que quedaba del pueblo. Fue entonces cuando el soldado, mientras tenía una de sus rodillas en el cuello de la niña, de la parte trasera de su cinturón, saca un cuchillo bastante grande, que se asemejaba a un machete. Un poco oxidado la verdad, pero tenía el suficiente filo como para cercenar animales pequeños. Trata de cortarle la cabeza lo más rápido posible, no me gusta este lugar, ordenó el teniente mientras seguía viendo por la ventana. Cuando el soldado levantó su brazo para dar el corte importante, de la pared comenzó a emerger un rostro. Ya no tenía la misma expresión de antes. Entre sus trazos se veía un profundo sentimiento de decepción y tristeza, que en menos de un segundo cambió a ira. A una rabia que podía rozar los márgenes del cinismo sin una pizca de remordimiento. El panorama era tan aterrador que los militares quedaron impactados. Se notaba que ya no eran tan grandes. El miedo los había reducido a una presa fácil. La niña no. Su alma es importante. Las suyas no importan, exclamó una voz profunda y distorsionada, pero lo suficientemente clara y familiar que al menos conservaba una pizca de entendimiento. Tan pronto habló, el rostro abrió su boca y su cara comenzó a deformarse. De esta emergió un sonido que probablemente sería lo que se podría escuchar en el fin de los tiempos. No hay palabras ni tampoco verbo o descripción que pueda acercarse siquiera a lo que aquellos soldados pudieron escuchar. Se acabó, es el fin, dijo el militar con rasgos eclesiásticos, mientras este veía al suelo con un sentimiento profundo de melancolía. La habitación perdió su brillo y esta poco a poco iba tomando un color rojizo, carmesí. Iba tomando colores y tonos imposibles, que solamente podrían describir cómo se vería el final. El suelo había perdido su naturaleza y ahora este estaba lleno de sanguijuelas, que poco a poco iban devorando todo a su paso. El militar que iba a decapitar a la niña, se derritió lentamente en un sufrimiento que parecía infinito. Nadie más que él podía ver cómo su piel se caía poco a poco. Como ésta iba dejando ver su interior y entrañas, lo último que logró ver fue aquel rostro sádico que se asomaba en la pared, mientras su mano se pulverizaba en restos de carne y tendones que cada vez dejaban ver más sus huesos. El hombre quedó reducido en una masa de carne amorfa y desagradable que en poco tiempo terminó siendo decorada por las sanguijuelas. El otro militar, tan pronto empezó el infierno, comenzó a rezar en cánticos y oraciones en voz baja. Intentaba llamar a alguien que en ese momento nunca contestó y que sin más medida abandonó. Su cuerpo no duró mucho, hundió en una confabulación obscena. Su cuerpo no hizo más que desarmarse y unirse a un torbellino de sangre y carne, que daba vueltas anómalamente por la habitación. Un tornado de restos humanos que se mecía por doquier. El teniente se llevó la peor parte, él esperaba una muerte peor que las que había presenciado. Pero en lugar de eso, el castigo nunca llegó. El necio pensará que tuvo suerte, pero el sabio siempre habrá preferido morir desde un principio. El teniente solo vio lo que sucedió, que a diferencia de la niña, esta se encontraba inconsciente en el suelo. Y fue entonces cuando, como así de rápido empezó el bucle, así de rápido acabó este. Todo volvió a la normalidad excepto él. Su mente ya había sido destrozada. En la habitación solo estaban ellos tres. El teniente, la niña y el rostro en la pared. Que este último no hacía más que ver el panorama con una sonrisa siniestra. El hombre, a diferencia de la niña, que ésta difícilmente logró despertar tras aquella paliza, ahora se hallaba arrastrándose lentamente intentando escapar de aquel lugar. El rostro, con aquella voz desconocida, empezó a llamar por su nombre al teniente. Acto seguido, el hombre se dirige lentamente hacia la cara. Estando ya cerca de ella, pone su oído cerca de la boca del rostro. Este le dice unas cosas que tal vez para nadie serían posible de asimilar. El hombre volteó a ver a la ventana con una expresión vacía. Y sin previo aviso sacó su revólver, apuntó a su cabeza y disparó. Si algo inquietante que tenía la situación es que la habitación terminó igual de tranquila y serena como estaba antes. De hecho se sentía tan liviana que ni parecía que había ocurrido algo.
El rostro en la pared cambió su expresión tranquila y con una seriedad inquietante se dirige a la niña. Jeffka, ven. Acá. Tenemos que hablar.